La colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola Marcela, Juan, buenos días al auditorio también, contenta de estar compartiendo con ustedes una semana más. Y bueno, la semana pasada esperaba tener estos datos, salieron un poco más tarde de la colaboración, ya estuvieron abordándolos en varios espacios. Muchos medios hicieron una síntesis del estudio anual de consumo de Internet que se publica siempre en el Día Mundial del Internet en México. Quisiera rescatar algunos datos, pero además cruzarlos, Marcela, porque me parece importante. En paralelo, yo creo que lo que más visibilidad tuvo en México es el estudio de hábitos de consumo que hace la Asociación Mexicana de Internet. Pero en paralelo, We Are Social, que es una asociación que se dedica justo a medir y evaluar los patrones de consumo digital en el mundo, publica su estudio anual y además me parece interesante cruzarlo con algunos datos globales para saber, bueno, luego a veces los números absolutos nos dicen poco, nos dicen mucho, cuál es el parámetro, ¿no? Me gustaría hacer una breve síntesis de los datos que me parecieron más relevantes. Pues rebasamos ya los 80 millones de usuarios de Internet en México, 82.7 millones de usuarios durante el 2018. Es importante señalar que la tasa de crecimiento, es decir, el ritmo al que cada vez más mexicanos pueden acceder a Internet decrece de forma importante. Por ejemplo, en 2017 respecto a 2016 hubo un crecimiento del 11.5% de personas que pudieron acceder a Internet. En 2018 respecto a 2017 ese crecimiento ya es solo del 4%, ¿no? Aquí hay un dato bien interesante, Marcela, porque finalmente este crecimiento en la tasa de consumo de Internet o de acceso a Internet en México, pues se está dando en la base de la pirámide. Es decir, finalmente los nuevos usuarios son gente que está en la base de la pirámide. Hay que decir importante, en México el salto más grande, es decir, el año en el que se creció más en esta gráfica fue de 2014 a 2015. Y hay un asunto ahí bien interesante que tiene que ver con que la telefonía móvil, prácticamente la principal marca de Carlos Slim, empezó a ofrecer conectividad ilimitada en ciertas plataformas, especialmente redes sociales, desde los planes de datos más baratos. Y ahí me parece que hay un asunto bien interesante porque es un personaje desde el mundo de vista empresarial y de las telecomunicaciones que tiene un rol protagónico en cuánta gente está pudiendo estar conectada en este país. Y no nos podemos pelear con esos personajes, es decir, luego ahora estas ideas de si la conectividad, que son planes viejos, ¿no? Desde la red CFE o que ya no necesitaríamos tanto de la infraestructura sobre todo de esta principal empresa, la infraestructura de Carlos Slim, me parece que es no observar el impacto que ciertas alianzas comerciales, por ejemplo, Facebook en 2015, el país donde más creció de usuarios fue en México. Y es que no es casual, Marcela, insisto, Facebook hizo un acuerdo con Telcel para generar gratuitamente el acceso ilimitado a esa plataforma a partir desde los planes más baratos y entonces eso a Mark Zuckerberg le da una posibilidad de alcances muy grandes que no tiene en otros países, ¿no? Me parece también interesante que ¿Tiene un trasfondo ideológico, político? ¿Ideológico en qué sentido? En el sentido de la penetración de ciertas ideas o de cierta manera de entender la economía, el mundo, las relaciones. No sé, es decir, no sé finalmente si Facebook como plataforma tenga un asunto de una ideología en particular. Sí me parece que hay un asunto económico de controlar la agenda, evidentemente. No, lo que no me atrevo a decir es si una agenda en particular. ¿Pero es que la economía y la política están separadas? No. No, lo que quiero decir es, no sé pues si haya tenido que ver con una ideología en particular. Sí creo que evidentemente es un asunto de controlar la agenda y de tener en las manos pues la plataforma de acceso a la información y de conectividad más grande del mundo. Facebook sigue siendo a nivel global la red social, no solamente que tiene el mayor número de usuarios, sino que sigue creciendo más. Y ahí es donde... Y además el mayor crecimiento de Facebook, ahí sí me parece interesante, base de la pirámide. Es decir, las oleadas de nuevos usuarios de Facebook están en la base de la pirámide de los países en desarrollo. Entonces ahí es donde están ganando una mayor penetración.
respecto al el estudio de consumo de Internet en México del año pasado, respecto a este que se publicó el viernes pasado, a mí hay un dato que me parece el que más cambia, y son los horarios de conectividad. Históricamente, en los estudios anteriores, siempre había habido un patrón, y es que los picos donde los usuarios están más conectados son de 6 a 9 de la mañana y de 9 a 12 de la noche, es decir, antes y después de ser productivo. Este año, la gráfica está pareja. Es decir, casi el 70% de los usuarios dice tener acceso a conexión 24 horas al día. Entonces, ya no hay, por ejemplo, un asunto de picos donde sepas que hay más usuarios conectados. Están prácticamente conectados. Hay un ligero piquito que tiene que ver con 12 a 14 horas, pero hay algo bien interesante porque el usuario está conectado de forma permanente. La mayoría de las personas en México se siguen conectando a través de Wi-Fi. Eso es importante porque está creciendo finalmente la conectividad, pero no está creciendo al mismo ritmo la posibilidad de tener datos móviles. Siguen siendo caros, sigue siendo difícil de acceder. Pues por algo lo que dijo el presidente recientemente, ¿no? Cuando hablaba de que los concesionarios de este tipo de servicio no han logrado conectar al país. Y entonces hay un montón de mexicanos que no tienen acceso, pero es que hay un montón de mexicanos que no tienen acceso a nada, no nada más a Internet. Y entonces decía, bueno, y que se quiten, que se hagan a un lado y el gobierno le entra. Sí, pero también te voy a decir una cosa, Marce, yo creo que ahora sí que usando las formas del presidente, tengo otros datos. Es decir, 80 millones de usuarios en Internet es notoriamente la mayoría de la población conectada. Claro, hay una población en rezago todavía, pero estamos en el top 10 de las naciones con mayor conectividad. Es decir, somos el 9º país con mayor crecimiento en cobertura. O sea, sí, creo que este discurso de los rezagados está ahí, pero en términos de conectividad somos de los países que más crece. Sí, porque además el dato que da López Obrador de que únicamente el 20% del territorio nacional tiene cobertura, bueno, pues se refiere a que... Porque el 20% del territorio nacional está habitado. Lo demás son desiertos, montañas y mares. Claro. Claro, tiene que ver con la concentración de la población urbana, ¿no? Da el dato de la región geográfica o del espacio, pero no da el dato, precisamente que das tú, de que un 80%, o más bien 80 millones de mexicanos 82.7 millones de usuarios de Internet en México. Claro, pues al final, pero creo que el asunto de la conectividad no tiene necesariamente que ver con una cobertura geográfica, sino con la posibilidad de cuántos números de usuarios, cuántos números de personas, claro, evidentemente están concentradas en las zonas urbanas de este país, ¿no? Ahora, fíjate, es interesante, Marcela, porque si bien crecemos en cobertura, no crecemos en calidad. Hay dos datos que a mí me parecen relevantes, por ejemplo, sobre la velocidad. México se encuentra en la última mitad, es decir, por debajo de la media de las velocidades de navegación. Sí. En promedio, por ejemplo, en México... Hay cantidad, pero no hay calidad. Exacto. Y la calidad, bien, es lo que finalmente te detonará que la conectividad se convierta en posibilidades de economía digital, porque ahí sí creo que estaríamos cayendo en un mito, decir, bueno, 80 millones de usuarios en México, ya podemos digitalizar al país cuando tenemos una velocidad de navegación por debajo de la media mundial. Es decir, lo que hoy podemos hacer en Internet en México está muy por debajo de la mitad de lo que pueden hacer los países punteros. Fíjate, hay un dato muy interesante. Que es del estudio global de consumo de Internet. En México, sí, la velocidad media de descarga de conexiones fijas es de 54.3 megabytes por segundo. ¿Qué significa eso? Pues para que se den una idea, en Singapur es de 190. Es decir, 4 veces más velocidad de navegación. Y ahí sí, entonces, el número de usuarios conectados en función de la calidad de esa conexión, pues te permite pensar en economías digitales, en un asunto de innovación, en un asunto de posibilidades de industrias más tecnologizadas, porque la plataforma y la infraestructura te lo permite.
Pero fíjate qué interesante. A nivel global, este estudio de We Are Social dice que en el mundo las personas dedican un promedio de 6 horas y media al día en Internet. 6.5 horas al día es el promedio global. En México, el tiempo diario estimado es de 8 horas 1 minuto. Es decir, tenemos menor calidad, pero navegamos más y estamos más tiempo conectados. Y ahí es donde me parece que hay que poner el foco, porque la conectividad no significa más productividad, sino viene acompañada de la infraestructura que garantice más posibilidades. Porque también una cosa es cierto en el estudio local, el mayor uso que los mexicanos estamos dando a Internet son las redes sociales. Claro. Mientras que lo equiparas a estos resultados, por ejemplo, de países como Singapur, donde el mayor uso que los ciudadanos le dan a Internet tiene que ver con su trabajo diario y la producción digital. Entonces, ¿estamos conectados? Sí, pero ¿estamos conectados para ser productivos? Y hasta hoy la respuesta es que en términos de calidad de conectividad, no. Y creo que ahí es donde tendríamos que planteárnoslo, porque si bien tenemos de las conexiones de la media hacia abajo en velocidad, tenemos las tasas más altas, por ejemplo, de crecimiento en redes sociales. Fíjate, el estudio global plantea, cuando publica el estudio de hábitos, cuáles van a ser los retos o los temas en los que la industria tendría que estar fijándose para 2019 y 2020. Y los quiero mencionar para que veamos que estamos lejos de estar en ese comportamiento. Serán, 1, la evolución de los sistemas de búsqueda a través de voz. Es decir, más plataformas como Siri que permitan ya masificar el tema de las búsquedas no por texto, sino por voz. En pañales estamos. La realidad aumentada en plataformas. Alexa, ¿no? También. Sí. Imagínate Alexa que tiene la posibilidad de conectar toda tu casa, Marcela, de convertir tu casa en inteligente, de tener todos los apagadores, el horno, el regulador de temperatura, todo conectado a Internet con un módem como con los que se conectan mis 2 hijos y intento trabajar y ya es, ahora sí que ¿alguien se puede conectar, por favor, como para poder navegar? Siempre. Imagínate todo eso conectado a Alexa. Imagínate tu casa intentando navegar a través de esa velocidad. Imposible. Otro asunto que va a crecer y que me parece fundamental, la realidad aumentada en plataformas dedicadas a la inmersión social. La realidad aumentada, la realidad virtual, requiere una velocidad de navegación muy por encima de lo que tenemos. Es decir, intenta cargar hoy un documento en tu celular. ¿Cuánto tiempo tarda en bajar? Imagínate intentar vivir una experiencia de realidad aumentada. Oye, ¿y cómo está haciendo, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey, que siempre va muy adelante, para tener las clases virtuales en holograma prácticamente? Sí, la 2D. Tecnología esta de holograma. Sí, pues una conectividad mayor a un costo mayor. O sea, el asunto es que es muy caro todavía, ¿no? O sea, que son infraestructuras que son caras y que, pues el ejemplo mismo lo dice, ¿no? Y se están al alcance solo de unos cuantos. Además, el Tecnológico está trabajando bastante en el desarrollo de sus propias plataformas, que ahí te permitan, pues, ganar un poco de autonomía, pero ¿a qué costo? Es ¿no? que por donde quiera que tú quieres hacer más eficiente precisamente el servicio de la conectividad y buscas proveedores por aquí y por allá y no hay manera. No hay. Y fíjate, el tercer dato de las tendencias que We Are Social plantea a nivel global, que van a crecer en el mundo, es el uso libre de datos para procesos democráticos. Que los ciudadanos puedan usar y cuidar sus datos para ejercer su rol de ciudadano. La digitalización de la burocracia, marcada como una tendencia 2019 del mundo. ¿Dónde estamos ahí, Marcela? En la digitalización de la burocracia. Que podamos avanzar hacia tener una ciudadanía digital, una identidad digital que te permita hacer todos tus trámites, estar rastreable por el gobierno, pero también al mismo tiempo tú tener acceso a la información sobre tu gobierno a partir de tu rastreo y de tu identidad digital. Creo que sí. El dato es alentador porque tenemos más cobertura, 82.7 millones de usuarios en México, me parece una buena noticia, pero me parece que si alguien en este país quiere y le interesa realmente pensar en el futuro, tendría que estar pensando en la calidad de esa conexión, porque hay un riesgo y ahí me parece que hay un hoyo negro que a veces discutimos poco, Juan, Marcela, es decir,
si ampliamos la cobertura, o sea, si cada vez más gente tiene acceso a Internet, pero ese acceso no es de calidad, lo que vamos a abrir es un hueco a la improductividad. O sea, si finalmente cada vez más usuarios tienen acceso a estar conectados, pero lo que estos planes de datos le incluyen de forma ilimitada es solo redes sociales, entonces a mí me preocuparía que el número que va creciendo de usuarios de Internet no sea en absoluto una variable que impacte directamente en la producción de economía digital y en las grandes e infinitas posibilidades de crecimiento económico que tienen los países que le entran a la economía digital, ¿no? Por último, yo diría que veo, Marcela, que nadie trae esta agenda. No veo un grupo político, no veo un actor político con esta agenda en sus manos. No veo quién lo esté discutiendo, no veo quién esté poniendo sobre la mesa la necesidad de generar estas posibilidades de nuevos proveedores con otro nivel de calidad, y me parece que vamos tarde. Uh-huh. ¿Y quiénes deberían de ser esos actores? Pues yo creo que desde la política, primero, pues quien lo entienda, quien esté dispuesto a pensar en el futuro, ¿sí? Es decir, hoy, por ejemplo, veo, no sé, con lo de la Ciudad de México, hoy veo cada vez más agenda en términos ambientales. Sí, me hubiera gustado verla hace 10 años, ¿no? Está bien. Pero insisto, a mí el dato de la velocidad de conectividad me parece importantísima. Sí, crecemos mucho, 82 millones a 54 megabytes por segundo, cuando Singapur navega una persona cualquiera 190 megabytes por segundo en su celular. No sé, o sea, ¿qué plataformas políticas encuentras tú con una visión más tecnológica, más innovadora, más de cara al futuro? Y además me parece, ¿sabes qué preocupante? Que cuando intentan hacerlo, es muy torpe, porque entonces la agenda tecnológica tiene que ver con dar tablets. Uh-huh. No. Y celulares. No. La agenda tecnológica tiene que ver con otros asuntos, con generar los cimientos de lo único que nos va a permitir vivir en el futuro, Marcela, sin agotarnos los recursos naturales, que es la economía digital. Es que de ese tamaño es la posibilidad de la economía digital. Seguir haciendo dinero en el futuro sin comprometer las próximas generaciones. Porque mientras sigamos entendiendo este país o esta región o cualquier lugar del mundo como una posibilidad de hacer dinero a partir de agotarnos los recursos naturales, pues estamos viviendo hoy para morir mañana. Pues sí, efectivamente. Sí. Y hay claras evidencias de que somos enfermos agonizantes. Nada más que o no queremos verlo o queremos disfrazarlo. Y, hay mucho que hacer, pero de verdad yo no veo el perfil de algún legislador que tenga experiencia en la materia. Ahora, está bien, a lo mejor alguien me dirá, no, alguien en el otro me decía, bueno, pero por un asunto generacional no es como lo que naturalmente le pudiera preocupar a un legislador. Está bien, pero hay gente alrededor que sí sabe y que sí entiende, ¿no? O sea, tampoco... O sea, hay que preguntarse de qué tipo de asesores se rodean. Sí, ¿no? sí, y sí, porque creo que el asunto tecnológico, Marcela, o sea, hay como dos formas de entender el asunto tecnológico, ¿no? El del bluff hacia afuera, o sea, el que tiene que ver con gadgets y con visibilidad, y lo que tiene que ver con lo que nos va a dar de comer las próximas décadas, que es verdaderamente la economía digital. Y yo creo que en este país hay mucha gente trabajando en este asunto, y ¿sabes qué? Está bien, deposito una responsabilidad en la clase política, pero también me atrevería a depositar una responsabilidad por ejemplo, en la academia, ¿no? ¿Cuánto desde la academia se está empujando que se genere una economía digital? Se está exigiendo que estos legisladores, que estos representantes del Ejecutivo trabajen hacia allá. Y alguien dirá, Marcela, y seguramente ya lo estoy escuchando, ¿no? Este país tiene otras necesidades. Mientras en este país no garanticemos el combate a la pobreza, el acceso al agua, no podemos pensar en esto. Perdón, pero eso es pensar en resolver los problemas de ayer y hoy sin ver los de mañana. Claro, va de la Juan, mano. claro que va de la mano. De estar a la vanguardia en tecnología digital va de la mano con el combate a la pobreza, va de la mano con todo lo que tiene que ver con la vida pública. Por supuesto, porque, a ver, me parece que India, por ejemplo, es un gran ejemplo. Uh-huh. No hay forma de sacar de la miseria a tal cantidad de personas a través de economía tradicional. No hay forma. O sea, es que no hay campo que aguante para darle trabajo a tanta gente. ¿Qué hizo la India?
O sea, finalmente logró dar el salto de una cantidad importantísima de personas en miseria y pobreza que van escalando en la pirámide socioeconómica a través de la economía digital. Porque no hay recurso natural que alcance para que nos siga dando a todos, acabándonos lo que tenemos. Exacto. Súper interesante para variar. Gracias, Diana. Gracias, Marcela. Por estar con nosotros. Un punto de contacto. Sí, estamos en Twitter o en Instagram como Diana Torres, Diana es con Y, 2 hasta el final. Por ahí compartimos ideas. Y en Twitter les dejo el link al estudio para que lo vean completo. Gracias.